Aló. Aló. Sí, el profe estaba justo hablando. Pucha, se le cortó el profe ahí. Sí, Sí, bueno, lo único que quería decir era eso, era que lo que está haciendo Gabriel exactamente lo que hace es el computational graph. En verdad, cada nodo de una expresión hay que definirle cuál es el forward, o sea, cómo evalúo de un input y construyo un output y cuál es la derivada. Y eso, haciendo la regla de la cadena con backpropagation, así PyTorch sabe cuál es la derivada de cualquier cosa y la puede valer en ese punto. Entonces, es algo raro porque no es derivación simbólica, tampoco es derivación numérica, una cosa como entre media. Sí, eso es lo único que quería decir. Pero que si miran las slides del computational graph, que es la abstracción matemática, van a cachar que exactamente eso es lo que está haciendo Python. Eso era todo lo que quería decir. Denle nomás. Bueno, ahora me toca a mí presentarle el primer ejemplo que tenemos. dale, te tengo el chat screen. Sí, déjame elegir aquí. Y estamos grabando, ¿no? Entiendo que sí. Sí, Ya. Sí, voy a dejar esto aquí. Ya bueno, vamos a hacer una regresión logística representando las oraciones con bag of words. Bueno, para eso importamos todas las cosas que hay que importar. Aquí tenemos pandas para cargar los datos nomás. Torch, todas las cosas de Torch. Este es el optimizador. Esto es para generar módulos y funciones. Y aquí tenemos este módulo que es para hacer una barra de progreso muy bonita que les puede servir para después. Bueno, lo primero es que cargamos los datos. Ya los tengo subidos aquí en el Colab, así que va a funcionar esto. Los vamos a agregar también al auxiliar para que los puedan bajar ustedes. Yo aquí los limpiamos un poquito porque venían con muchas columnas malas, venían con eh, mayúsculas y cosas que mejor bajarlas. Y podemos ver un poco qué tienen los datos. Por ejemplo, aquí está el argumento que puso la persona y el concepto constitucional al que corresponde. Y bueno, hay algunos que están en blanco porque la gente respondía nulo o blanco, pero sí tenía un concepto asociado. Esos pueden ser como unos outliers, pero los vamos a dejar igual. Ya, lo primero que hacemos es crear el vocabulario para generar el modelo de bag of words. Aquí es súper simple, podemos ver bien qué es lo que entregó esto. Le asociamos a cada palabra un número, para que Python se entienda más o menos qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí debería, el 952, etcétera, etcétera. Y hacemos lo mismo con los labels del dataset. Y miremos más o menos qué tiene esto. Labels to IDX. Tiene ahí, estos son todos los labels que vamos a clasificar. Son muchos, son 160. Eh, y por eso es un desafío igual lograr que este método logre tener una buena cura así sobre esto. Y aquí podemos imprimir cuál es el tamaño del vocabulario y la cantidad de labels. El vocabulario tiene 70.401 palabras y hay 160 tópicos distintos. Lo primero que hacemos es generar funciones auxiliares para generar representaciones de bag of words. Por ejemplo, ya aquí es un poco lo que les explicó Gabriel. Tenemos batches. Entonces, cada vez que llegue un batches, vamos a generar la representación bag of word de todo el batch. Entonces, para cada una de las oraciones en el batch, vamos a generar su tensor. Aquí lo llamé vector porque es como lo que uno en su cabeza lo primero que dice, pero es un tensor que parte con puros ceros del tamaño del vocabulario y a cada palabra eh, en este vector le vamos a poner un 1 si aparece la palabra, le sumamos 1. Y como le explicó Gabriel, con esta función view queremos un vector que sea de una dimensión y que aquí aprenda cuáles eran las dimensiones automáticamente. Lo va a inferir. Y retornamos una tupla con todos estos vectores representados como bag of words. Y hacemos lo mismo con los labels.
Aquí, para usar el bag of words, nos pide que use un long tensor, que al final lo que hace es devolver como el índice en donde debería estar el 1 de los labels. ¿Cachai? Si teníamos un vector de 160 dimensiones, le vamos a poner un 1 en el 34, por ejemplo. Y esta otra cosa bien importante, hay varias formas de hacer esto. Déjenme correr esto. Cristian, Sí, aquí creo que sería bueno explicar aquí que los labels están quedando como un one hot, ¿no? sí, quedan como one hot, pero quedan como un número. No quedan como el vector one Ya, hot solo con puro 0 y un 1 en donde va la posición, ya, sino que queda solo el número. ya. Y eso es porque, sí, O sea, conceptualmente un one hot, sí, pero exacto. internamente se guarda en verdad como un número, que es el Sí, tensor. como un número que usa Ya. este long tensor. Exactamente por eso. Y creo que lo del view con el -1 igual a mí no me queda Sí, tan claro qué están haciendo ahí. esto lo que hace es que queda como un vector fila, ¿cachai? Y como tiene el largo este, bueno, va a ser estos 70.401, pero esto lo aprende PyTorch. Pero cada ¿Sabe que tiene? documento es un tensor del tamaño del vocabulario y, Sí. o sea, un vector del tamaño del vocabulario y le estamos agregando ahí otra dimensión más. Sí, le agregamos una dimensión más porque así se lee, para que sean puras filas. En vez de ser un vector como solo con puntos, para que sea una vector fila. Ya. Es necesario, lo pide ¿cómo se llama? Pero si uno quisiera no El poner modelo. menos uno ahí, ¿qué tendría que poner? ¿Cuál Claro, sería aquí debería ser como el largo del vocabulario? 70.000, sí, el largo del vocabulario, debería ser una cosa así. Ya, Pero quedémonos ahí, por ya. mientras. Entonces, eso es un vector, que una Es, matriz. es un tensor que es una fila, en verdad. Es un tensor de una dimensión. ¿Sí? Y anteriormente era un tensor de una dimensión también, ¿o no? Lo que entraba como batch aquí es una oración, es una sentence. ¿Sí? Y hacemos sentence split, que separamos la oración en cada palabra, y para cada palabra le sumamos uno en el índice donde aparece. En verdad, generar el vector bag of words. Así, porque el vec entonces es un vector ¿Sí? y el vec view entonces como por lo que entiendo es para girarlo. Sí, es para girarlo, para que quede como una fila. Porque creo que aquí queda el tiro como una columna, o bueno, esto es para que quede de las dimensiones que nosotros queremos. Más que nada, o que no haga nada raro por detrás. Pero Cristian, ahí estamos armando el input de esta función makeBowVector es una lista de oraciones, ¿no es cierto? Sí, Es es un una batch. lista de oraciones. Sí, Ah, ya. Y queremos tener como un tensor batch. Entonces estamos exacto. Sí, concatenando cada vector de cada documento en un batch. sí, Ya. ahí funciona. Y lo mismo con esto, porque también llega un batch de labels. Entonces generamos un vector con todos los labels. Ya. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y aquí esto también lo explicó Gabriel, generar un data loader, que es para generar los batches. Aquí esto se muere un poquito porque recorre todo nuestra tablita, pero lo interesante aquí es poder cambiar estos parámetros. Esto lo hace también con multiproceso, así que es bastante más rápido. Y podemos darle aquí el número, yo elegí 16 porque es un número decente, tampoco es mucho ni muy poco. Lo que pasa mucho también es que uno le puede poner un número muy grande acá y se cae por memoria. Y bueno, 16 funciona. Y generamos un iterador. Con esto podemos hacer después un ciclo for sobre todo nuestro train loader. Voy a mostrar cómo se ve esto. Entonces, tenemos nuestro train loader cargado como iterador. Este punto next nos da una iteración del train loader y nos muestra aquí que es un argumento y que es un concepto. Entonces, este va a ser una tupla de largo 16, va a tener 16 argumentos de persona y abajo van a estar los 16 conceptos asociados a cada los 16 de arriba. Entonces, este primero está asociado a este, el segundo a este, etcétera, etcétera. Y generamos lo mismo con el conjunto de testing, porque tenemos que hacer testing sobre esto. Aquí nosotros particionamos el dataset en 80-20,
80% de train, 20% de testing, para probar las cosas. Data iter es una lista de tuplas. Sí, Data Iter es una lista que tiene, en cada iteración, te entrega 16 de los elementos de los argumentos de una forma de tupla. ¿Cachai? O sea, te entrega una tupla de 16. Y sí, lo que te estoy diciendo es una lista de tupla. Sí. Ya, vale. Ya hicimos esto con los datos de training, de testing, que es lo mismo. Y aquí la parte importante es generar nuestro clasificador. Aquí se extiende la clase NNModule de PyTorch. Y al principio claramente se llama al super para que se instancien todas las cosas del NNModule. Y además uno aquí le agrega los parámetros necesarios. Aquí vamos a hacer mira, si paso el mouse por aquí, creo que eso. Hace una transformación de la forma x a la t más b. Entonces con esto pasamos de vocab size o sea, al espacio de esto, pasamos al espacio de num labels. Entonces nos llega como input un vector de bag of words y esta función te va a entregar un vector de num labels, de tamaño num labels. Y el forward aquí se define qué es lo que hace el modelo. Aquí este modelo es súper simple, entonces lo único que hacemos es llamar esta función con el input. ¿Sí? Sigamos con esto. Ya que tenemos inicializado, o sea, tenemos definido el modelo, podemos inicializarlo y ponerle una función de loss y un optimizer. Es súper importante aquí ponerle .CUDA para que el modelo se genere dentro de la GPU y no tengamos problemas con que algunos vectores están en la CPU. Nada, siempre todo tiene que estar .CUDA o estar todo sin CUDA. Pero si no va a empezar a tirar errores porque si le pasamos un vector que no está en CUDA, se va a caer. Cristian, ¿podría volver a explicar cómo eso de cómo crear un clasificador? ¿Este de acá? Sí, sí, por favor. Ya. PyTorch nos da esta clase NNModules, que es para poder extender clasificadores o generar clasificadores dependiendo de los parámetros que uno le entregue. Uno aquí puede poner varias capas, puede poner, no sé, pues self.linear 2 y hacer lo mismo y pasarle, no sé, pues, NN linear de num labels a 2. Entonces lo que podríamos hacer aquí sería llamar a self.linear 2 y eso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Le va a llegar un vector bag of words, lo va a pasar a eh, un vector de tamaño, o sea, de largo num labels, que es generalmente un tensor, y después le va a aplicar este self.linear 2 y lo va a llevar a dimensión 2. ¿Se entiende? Uno puede aquí empezar a agregarle distintas como funciones para que cambie nuestro input. Cristian, ¿Sí? y eso podríamos entenderlo de alguna manera como ¿en qué parte de la red neuronal? ¿Podríamos hacer una red neuronal a partir de varios de estos clasificadores e ir juntándolo? Claro, eso lo vamos a ver después cuando hagamos la red fit Ah, forward. ya, perfecto. Está bien, Esto, sorry. en verdad, este linear es solamente una transformación lineal, no es nada más Ya, que eso. Pero yo creo que es bueno aclarar que cuando extiende la clase module, están diseñando la arquitectura de la red. Ya no Claro, necesariamente haciendo un clasificador. Después eso depende de la sí, loss que uno le ponga. sí, Pero, depende mucho de todos los parámetros también que uno le pero agregue. es la función que nosotros queremos lograr con los metodólogos de entrenamiento, de una función que reciba el input y compute la loss, va después a hacer backpropagation. Sí, Y después, pues, entonces ahí estamos diseñando, cuando vimos que un modelo lineal era al final una matriz de parámetros, exactamente eso es lo que está haciendo Christian aquí con el linear. Y cuando cachamos que una red feed forward es básicamente agregarle otra multiplicación de matriz al output de eso, eso es una red neuronal. Entonces, si uno ante un linear le pusiera una función de activación, que sea sigmoide, y después otro linear, estáis dibujando la misma arquitectura que vimos en clases, pero con código. exacto. Sí. Eso creo que lo va a hacer Gabriel más abajo. Pero sí, aquí uno le puede poner
también una función como sigmoid o todo tipo de funciones que vienen implementadas en PyTorch. Y para el backpropagation habría que definir en la misma clase un def backward, ¿o no? Es que esa viene en la función de los. Por ¿Aló? ejemplo, la función de los, aquí tenemos una cross entropy y con Ujú. esta podemos hacer backpropagation después. Eso aquí lo voy a explicar cómo se hace. Claro, en la práctica lo que pasa es que module, la clase que estamos extendiendo, ya tiene implementado backward. Entonces, como si uno sabe el forward, ya sabe cómo que tiene que hacer el backward. ¿Sí? Estamos extendiendo una clase que tiene varias cosas. Sí, de hecho también tiene otras funciones como para limpiar los gradientes y más, todo está en la documentación, pero, pero con Claro. esto basta para entrenar esto. Sí, pero hay todo un tema acá porque la red uno tiene que saber qué cosas son parámetros, qué cosas no, porque esas son las cosas que derivo. Eso es todo un Sí. mundo meterse a entender bien, pero eventualmente lo que están haciendo están diseñando la arquitectura de la red acá. Claro. Sí, esto es como, aquí se diseña la arquitectura, se le agregan algunos parámetros y bueno, a entrenar. Gracias. Aquí yo hice una parte también un poco de testing para probar cómo funciona esto sin entrenarlo nada, sino así que hagan pasos por la arquitectura con parámetros aleatorios y ver qué pasa. Ahí corrámoslo de nuevo. Se muere un poquito. Lo que hago es acumular el total de los labels y cuáles le achuntó este modelo. Y aquí tiene una cura así bastante mala, es 0.079. Bueno, hay que pensar que igual son 160 clases. Si tuviéramos un clasificador que tirara una clase al azar por cada uno de los labels, lo calculé, creo que está aquí un poco abajo, sería 0.00625 de accuracy, que está bien cerca de esto. Y bueno, aquí el paso más importante de entrenar, yo lo hice antes, porque igual se demora un poquito, se demora como un minuto por época. Podemos correr una época para que se vea qué pasa. Cristian, disculpa, ¿Sí? ¿qué hace Torch Stack? No sé si... Torch Stack, muy buena pregunta. Ponte tú, déjame crear aquí un poco de código. Tenemos una lista que va a tener un torch.tensor de 1,1 y torch.tensor de 1,2. ¿Ya? Entonces, bueno, cortemos este. Después lo corremos. ¿Qué le pasó? Se cayó. Hay que correr ese primero. Después este. Para mostrarte bien qué hace eso. En el fondo es si tenéis una lista de tensores, torch.stack te va a generar un tensor que contiene esos tensores. Pero es mejor verlo porque si no puede marear un poco. Este. Bajemos. Ya se no lo voy a correr porque ya sabemos más o menos cómo se comporta. Ya tenemos esto. Y hagámosle un print a lista. Ya, viste que una lista con tensores, entonces ahora le hacemos lista 2 igual torch.stack de lista. Y aquí imprimimos lista 2. Y viste que ahora te hace un tensor que tiene estos dos elementos, ¿cachai? Que te generó la matriz que tenía estos de acá. Vale, gracias. Ya, eso. Esto. Y aquí vamos a entrenar.
Se demora como un minuto tampoco por época, así que aquí yo le puse esta barrita bonita, que es TQDM, que logra hacer esto. Podemos ver la loss, cómo va variando mientras se va entrenando. Esa es la época y eso es cuántos batches lleva. Se iba bajando, va haciendo iteraciones. Y bueno, Tengo una ocupemos pregunta. aquí, ¿sí? En verdad, no tiene mucho que ver con. Bueno, filo. ¿Qué gana Google con prestar como el servicio este? Bueno, hace un tiempo igual se ha hablado como que en algún momento lo van a monetizar. Entonces, como que están viendo qué tanto se usa. Esto es como un beta, más o menos. Yo creo que en algún ¿Aló? momento nos van a cobrar. Perdón, ¿me escucho? ¿Aló? Sí, sí, te escuché. Ya existe, entiendo que existe, o bueno, no sé si actualmente está implementado por el público, pero yo vi una noticia en donde, por ejemplo, estaban ofreciendo mayor poder de cómputo, porque acá nosotros tenemos acceso solamente a un tipo de GPU, que si bien son buenas para nuestros estándares, no son como las mejores que existen, y yo vi que iban a cobrar por, creo que una suscripción mensual para poder tener mejores GPUs, por ejemplo. Entonces, por ahí es una cosa. Pero también otra cosa que quizás es como más abstracta, yo diría que yo sinceramente creo que están haciendo aprendizaje de máquina con nuestro código para reemplazarnos, weón. Yo estoy seguro de esa cuestión. Pero bueno, eso ya es más conspiracional, ¿eh? Pero eso. Sí, yo pensaba en eso, pero ya. Bueno. Bueno, sigamos con esto, si ya queda poquito. Yo cuando lo entrené en 15 épocas, me dio una accuracy de 0,5, que igual es bastante bueno, o sea, le chunta la mitad de los 160 labels, le chunta la mitad de las muestras. Entonces igual es bueno. Tampoco es un número así hermoso, pero comparado con lo que se tenía antes, aprendió algo. Y ahora con una época a ver cuánto aprendió. Yo creo que debe estar parecido igual, si no bajaba mucho la luz. Bueno, y además aquí algo de agregar, bueno, ahí 0,38, sí, un poquito menos que con 15 épocas, pero bueno, con 15 minutos más de entrenamiento aprendí un poco más. Si no le ponen punto .CUDA aquí y lo corren en CPU, yo hice esta cuestión antes así y podía estar, en una época podía estar una hora. Entonces igual uno gana bastante tiempo corriendo en el GPU comparado con CPU. Y bueno, todo este problema uno puede ir tuneando todas estas cosas como la cantidad de epochs. Uno le puede poner, no sé, 1000 y quizás aprenda más que ahora, pero llega un punto en el que ya no aprende más y de hecho empieza a desaprender. Como que se empieza a equivocar más de lo que aprende. Se puede cambiar el batch size también, porque va variando cómo aprende dependiendo de qué tan grande es el batch. Y bueno, se puede cambiar el learning rate del optimizer o cambiar la función de los. Se puede ocupar alguna otra y ver qué pasa. Pero todo eso es para jugar con esto, pues, pero con esto ya obtuvimos una buena accuracy y uno puede quedar contento con esto. Cristian, ¿Sí? una duda. ¿Dónde indicaste el learning rate? Aquí. Aquí el optimizer, que es un gradient descent estocástico, uno le puede cambiar el learning rate. Ah, ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre este experimento? Igual es de juguete, no es tampoco, pero es para que se metan un poquito en el mundo de PyTorch. ¿No? Bueno, Gabriel, pues Cristian, sí, te tengo una sí, consulta. sí, dime. Tú después de que entrenas, puedes como tener todos los parámetros, ¿cierto? Ya tuneados. ¿Cómo Sí. yo los puedo recuperar para no tener que hacer el entrenamiento nuevamente? ¿A qué te refieres? ¿Como a, Por a estos ejemplo, parámetros o los parámetros adentro de la red? ¿Cachai? Eso. sí, eso. Aquí lo voy a hacer model.parameters, creo que funciona. Bueno, aquí está. Estos son los parámetros del modelo. Creo que se pueden imprimir. Es como por parameter.
Yo ahí tengo como un comentario con respecto a eso. Eh, si bien una cosa es tener como tú poder ver los parámetros del modelo y como ver las Sí. matrices y los tensores, pero lo que tú decías como para recuperarlos después, como por ejemplo guardar un modelo, aquí tienes de la documentación de PyTorch, te lo mando en el chat. Hay como toda una página sobre la forma recomendada que tiene PyTorch de guardar tu modelo, de serializarlo, guardarlo con memoria persistente y después volverlo a cargar para que no tengas que hacer el entrenamiento de nuevo. Claro. Bueno, Igual gracias. se puede ver como las matrices, ya se me olvidó cómo es una función, pero bueno, no tiene mucho, vaya a ver como puro, puro número raro. Así que es mejor guardarlo y que PyTorch lo interprete. Gracias. Dale, Gabriel, nomás. Perdón, estaba muteado. Nos Sí, cambiamos de llamada nuevamente para que no nos cortemos. sí, dale. Vamos a la Ya, última llamada. perfecto. Entonces ahora